Hello, bienvenidos todos a esta nueva edición del Dream Podcast, un espacio donde un grupo de amigos inmigrantes hispanos nos reunimos para hablar de finanzas personales, emprendimiento, presupuesto y todo lo demás, por supuesto. Y hoy en especial estamos de lujo, estamos con nuestro primer episodio con un invitado y el invitado no podía ser otro que un gran amigo en lo personal, pero es para muchos el matemático más reconocido a nivel mundial que ha tenido nuestro país, Cuba, y probablemente uno también en general latinoamericano. Es conocido en el mundo entero prácticamente por sus habilidades en el cálculo mental, reconquista Guinness con varios récords Guinness en cálculo mental en las fechas del calendario específicamente. Pues además es un inmigrante exitoso bajo todos los estándares. Así que tenía que ser definitivamente nuestro primer invitado. Y nada, con nosotros está hoy Yusniel Viera. Bienvenido. Tremenda presentación. Viste, me la ocurre hacer. Se la Llevo aprendió años noche, esperando. No, hombre, no. Eso es así. Te la digo, bro. Eso es orgánico, eso es orgánico. Sí, Oye, no, no, llevo no años puedes esperando decir por este momento. Guys, bueno, nada, está con nosotros Yusnien. Queríamos traerlo. El único requisito que nos puso era que fuera el primer invitado. Ya nos metió el pie normal. Y pues, bueno, nada, estamos súper contentos de estar aquí. Tenemos muchísimas preguntas. Así que vamos a tratar de ir directo al grano. No, ni siquiera los voy a preguntar cómo le fue en la semana. Nada, mentira, es kidding. Aquí tenemos a alguien muy especial también que nos visita por primera vez en el podcast. Bueno, aquí de hecho tenemos un co-invitation aquí. Aquí está Maída. Maída, ¿quieres decir algo? Sí, algo ahí, Maíta. Vas a decir algo. Se quedó frisado. Se quedó frisada como el padre cuando le preguntan algo. Se quedó frisado. Ahí. Respondió. Sí, aquí. Escucha. Sí, aquí quería venir a saludar a Junior, pero hoy tengo Daddy Duty. Entonces, nada. Mira, Juan, Junior. para que te compre esta la próxima vez, mira. Best Ahí, dad ahí. ever, bro. Ya. Ese. Eso. Me tienes que Ahí sí, está. Le gustó. A Maya le gusta tu comentario. She approved. Mira, te deseo la mejor de la suerte en esta entrevista porque vi las preguntas, muchachos. Te van a poner aquí a gozar. Nada. Oye, Spoiler alert. No, mentira. Oye, nada, los dejo, caballeros, que esto está aquí. Yo creo que más una entrevista es medio una imposible. conversación, ¿right? Dale, Juan. Oye, gracias por pasarte, compadre. Y nada, Sí. que Dios te bendiga. Dale, nos vemos. Oye, pues nada, entonces, sin más, vamos a empezar con las preguntas, con la conversación más bien, porque esto realmente, más que una entrevista, es una conversación entre buenos amigos y también, nada, para lo menos me pasó un dinerito que quiero empezar con la primera pregunta. Cuéntanos, Pablo. Oye, súper feliz de que Yuniel sea el primer invitado. Primero, bueno, él sabe que lo queremos y lo miramos y le tenemos mucho aprecio. Y estamos muy agradecidos de poderlo llamar nuestro amigo. Entonces es como cuando estamos en su casa sentados conversando, que va a ser súper nice. Pero sí, yo me quería pedir la primera pregunta porque yo y Yuniel tenemos algo en común. Yo y Yuniel compartimos el pueblo de origen. Entonces, mi primera pregunta es... Sí. Para empezar, Sí. por el principio, literalmente, como se dice, yo te quería preguntar, Junior, ¿qué significa jugar para ti? O sea, de ahí tú naciste, de ahí han salido grandes gente, o sea, del cine, grandes personalidades, incluyéndote a ti. Y inclusive, aunque yo me fui como a los 10, 11 años ahí, es algo raro porque tú nunca te desligas, es como que tú perteneces ahí. Entonces, te quería preguntar exactamente qué significa, o sea, haber nacido ahí, haber salido ahí y cómo fue ese origen en ese pueblo tan maravilloso que es Bejucal. Bueno, primero que todo decirte que Bejucal, más que un pueblo, es una ciudad, ¿no? Es la ciudad de San Felipe y Santiago de Bejucal, fundada un 9 de mayo de 1718. En fin, tiene... ¿Qué día de la semana cayó eso? Eso fue un lunes, 9 de mayo de 1718, fue un lunes. Pero mira, un lunes es un buen día para fundar una ciudad, porque ya empieza la Sí, semana. claro que sí, es claro que el sí. día recomendado, es el día recomendado. Sí. Y yo creo que es una ciudad que es muy pintoresca. Bueno, para mí significa mi vida, ¿no? Mis primeros años de juventud, mis primeros amigos, mi primer todo, ¿no? Yo viví en la ciudad de Bejucal hasta los 25 años, donde tuve la oportunidad de venir para acá, para Miami, que esta es mi ciudad ahora, en mi hogar, ¿no? Pero en los primeros 25 años de mi vida, yo vivía en Bejucal. Tuve la oportunidad de estudiar en la Universidad de La Habana, en el campo,
pero igual Bejucal era donde yo siempre estaba los fines de semana. Es un lugar muy, muy interesante porque a pesar de que es un pueblo supuestamente de Habana Campo, ahora creo que se llama Mayabeque, la provincia, es un pueblo que no tiene nada, no tiene mucho que ver con la agricultura, es un pueblo muy cultural. Por ejemplo, ahora mismo estamos en el mes de diciembre y desde el principio de diciembre, ya a estas alturas, no sé cómo estará la cosa este año, pero siempre cuando yo era pequeño era así, ya había ambiente de fiesta, fiesta de la charanga de Bejucal, que es una de las 3 fiestas tradicionales que hay en Cuba. Están las parrandas de Remedio, los carnavales de Santiago y las charangas de Bejucal. Son las 3 fiestas tradicionales de Cuba, incluso mucho más antes que los carnavales de La Habana. Y nada, haber nacido en esa ciudad, que con un diciembre tan pintoresco, hizo que uno, a pesar de que es un pueblo supuestamente de campo, uno se ponga un poco creativo, porque es una ciudad, ya te digo, es una ciudad donde lo que más abunda ni siquiera son las personas agricultoras, ni mucho menos, sino más bien lo que más abunda son los artistas, los creadores. Tenemos el caso, por ejemplo, de uno, el más famoso, quizás el más reconocido de todos, es Andy García, nacido en Bejucal, un actor de Hollywood. Y así como te puedo decir, también se han fundado muchas cosas. El Teatro Público, el fundador es un bejucaleño. En fin, hay muchas cosas que hacen que Bejucal sea, digamos, dentro de la provincia de Habana, al menos, como la cuna del arte, ¿no? Y no, yo creo que como está tan cerca de La Habana, es el primer pueblo literal como que crea el límite entre lo que era antes La Habana y Habana Campo, que ahora es Mayabeque. Yo creo que tiene mucha influencia también de La Habana. Entonces, exacto, no tiene nada que ver con un pueblo de campo, es más bien un pueblo cultural, un pueblo pintoresco. Hay mucho, también hay mucha tecnología, bueno, tecnología para Cuba, está lo del biopreparado, que se hacen muchas cosas de vacunas, y yo creo que todo eso influye que la gente sea un poco diferente, porque yo he estado en otros pueblos de campo y es verdad que se nota la diferencia entre lo que se respira ahí con otros pueblos. Sí, mira, te digo más, en Bejucal hay un idioma incluso donde solamente el bejucaleño, que es el gentilicio de nosotros solamente lo conocemos, porque son cosas muy territoriales. Por ejemplo, están las charangas de Bejucal, están los bandos, la ceiba de plata, la espina de oro. Yo me acuerdo cuando chiquitico te decían, ¿tú eres ceiba o tú eres espina? Ceiba significa si te gustaba el azul, la espina si te gustaba el rojo. Si tú le preguntas eso a alguien que no sabe Bejucal, no tiene ni idea de lo que te está diciendo, ¿no? Entonces hay un lenguaje, hay una especie de, digamos, sí, de comunicación local que funciona de maravilla y hace que tú formas parte de la identidad bejucaleña. ¿Y cómo tú te identificabas como azul o rojo? Yo siempre había querido ser azul y ahora que sé que el comunismo es rojo, me alegro mucho. Pero es ambiguo porque el comunismo es rojo, pero el Partido Republicano también, eso está un poco ahí, un poco jodido. Entonces, el pueblo rojo tuyo es por los republicanos, ¿verdad? Por supuesto, nada que ver con el comunismo. Oye, hablando de eso, yo quiero un follow-up de esa pregunta. Que tú sabemos que de alguna manera, aunque no estudiaste matemática como tal, estudiaste ciencia de la computación, que estoy en la facultad de matemática y computación. Evidentemente la matemática es una parte súper importante en tu vida. También el emprendimiento es una parte importante de tu vida, que podemos hablar un poquito más de eso en el futuro. Pero remontándonos a esos tiempos, en los 80 todavía, en los early 90s, cuando estabas creciendo, growing up, ¿cómo tú sientes que en ese pueblo, quizás la influencia de tus padres, qué fue lo mejor y peor quizás de vivir y de crecer en Bejucal y en Cuba en general? Y cómo eso de alguna manera impactó en tu formación y luego se derivó en lo que has hecho aquí como inmigrante en los Estados Unidos? Sí, mira, te puedo decir algunas cosas, espero contestar tu pregunta. Esencialmente, el pueblo de Bejucal es un pueblo, con la ciudad de Bejucal, es relativamente pequeña, todo el mundo te conoce, ¿no? Mis padres, por ejemplo, son profesores de matemática, entonces ya tienes como una presión social inmensa en ti, no te puedes portar mal porque tú eres el hijo de Javier, ¿no? Así me decía, mira, el hijo de Javier. Entonces eso crea también cierta responsabilidad de portarse bien y me hizo crecer en un ambiente, a pesar de que es un ambiente local, pero de una manera sana, ¿no? También tuvo la influencia de un hermano mayor, 8 años mayor que yo, que siempre es que salía mejor en la escuela, entonces era como un modelo a seguir muy, muy difícil de seguir, porque ¿cómo tú vas a superar al primero, no? No puedes, como lo más que puedes hacer es igualarlo, entonces eso te empuja mucho a ser mejor, ¿no? Y a ser mejor, no compararte con otros, sino compararte contigo mismo. ¿Qué puedo hacer yo para ser un poquito mejor, no? Entonces, esa presión, digamos, esa presión social me ayudó a fortalecer mi mente y sobre todo a portarme bien también, porque aunque tuviese ganas de portarme mal, tenía siempre ojos que me estaban mirando y que conocían a mi familia, ¿no? Y ya te digo, tiene su parte, tú puedes decir, no, a lo mejor no es tan bueno porque no puedes ser libre, ¿no? Sí, pero eres libre de hacer lo que tú quieras mientras nadie te vea, ¿no? Pero
pero la realidad es que también te ayuda a formarte un carácter que desde pequeño uno no sabe lo que es lo bueno, lo que es lo malo, y de alguna manera eso te va encaminando, te va quizás un poco encasillando a lo que es bueno, y eso, yo creo que eso en sentido general a mí me ayudó muchísimo a ser la persona que soy hoy día, con los valores, que es lo más importante que puede tener una persona, y ya te digo, el balance para mí es tremendamente positivo. La matemática, evidentemente, ya está con lo que estabas diciendo, que tus padres son matemáticos y eran profesores de matemática en particular. Porque también hay una diferencia, ¿no? Entre ser matemático, digamos, académico y luego, o sea, como, digamos, pedagogo, ¿no? Ellos eran más bien pedagogos. Pero el emprendimiento, como alguna historia corta que nos quieras contar sobre cómo tus padres quizás o tu hermano mismo influyó en ti como emprendedor. Bueno, la historia que más me viene a la mente a mí, para mí la que más marcó mi vida de todas, fue la de mi padre. Mi padre, de ser un maestro de matemáticas, un buen día llegó el periodo que llamaban el periodo especial, que siempre ha sido especial en el peor sentido de la palabra. Y recuerdo que mi padre de era, trabajaba en una escuela, llegó a ser incluso director de escuela, trabajaba como maestro y dejó todo el magisterio con tal de ponerse a vender maní en las calles. Y ponerse a vender maní en las calles desde el punto de vista de profesional era como que bajaste a lo último de la cadena alimenticia, ¿no? Es como que cualquiera te va a comer. Pero al mismo tiempo, gracias a eso, tuvimos una mejor economía en la casa. Entonces yo tuve una especie de, como al principio que no entendía, pero como te dije, como vengo de un pueblo pequeño, de una ciudad bien encasillada, y siempre era un muchacho bueno, la verdad. Le hice mucho caso a mis padres. Yo siempre dentro de mí decía, si él lo hizo es porque debe estar bien, ¿no? Y con el tiempo aprendí que fue una de las lecciones más importantes que me ha dado en su vida, porque yo tenía una edad como de 11 años, 10, 11 años, donde esa edad te marca mucho ver esas cosas. Y cuando tú ves y entiendes la razón de por qué, cómo él puso su familia por encima de lo que él le gustaba hacer, te das cuenta que bueno, es un ejemplo súper duro a seguir, súper difícil de seguir. Entonces, Y de su ego, quizás también. Exacto, dejó su ego a un lado con tal de darle comida a sus hijos. Y ya te digo, siempre estuvo el espíritu del maestro en él, porque él se iba a vender manía en la secundaria básica y si había una prueba de geografía, él decía, oye, no, te enseño cuáles son los continentes, te enseño no sé qué cosa. Él siempre tenía el alma del profesor de querer enseñarte algo a pesar de que estuviese vendiendo lo que estuviese vendiendo, ¿no? Pero bueno, en fin, toda esa mezcla de cosas nos ayudaron a nosotros a tener una vida mejor, primero que todo, económicamente. Ese fue el objetivo principal, no morirnos de hambre y después que no te mueras de hambre, tener un poquito más que los demás. Hicimos algunos trucos matemáticos en aquel entonces, que recuerdo que el dólar estaba a 25 y de pronto se puso a 120, o al revés, estaba en 120 y después se puso a 25. Ajá, En fin, sí. nosotros hicimos la conversión correcta y nos quedamos apostamos en contra de la mayoría de las personas que están convirtiendo a dólares. En fin, y de pronto, un abrir y cerrar de ojos, teníamos como 4 veces más dinero, que ya era relativamente bueno, y de pronto tuvimos un dinerito un poco más amplio, y ahí, a partir de ahí empezamos a hacer otro tipo de negocios, ¿no? Esa historia no me la sabía. Tu primera experiencia en el Forex. Está súper cool. Exacto. Yo no sé si fue una casualidad o si fue que lo apostamos, pero yo creo que sí que lo apostamos. No, timing ahí es full. Hello, ¿tienes alguna preguntita ahí? Sí, la verdad. Bueno, nada, encantado de tener a Yusniel aquí. Tuvimos que decirle que no a Elon Musk, que era el que estaba ahí pushing, pero no. Tenemos a Yusniel. Talento local. Súper contento con que nos hayas dado esta posibilidad, esta conversación, Yusniel. Sabes que hemos coincidido muchísimas veces. Yo no sabía que tú eras de Bejucal y también sí sabía que Pablo era de Bejucal, así que una de mis mejores amigas también de la facultad de Bejucal, así que for all I know y haciendo things slicing como dice Carlos, la gente de Bejucal. ¿Te das cuenta? Seguro la conozco. Marilady Tramo. Ese estudió conmigo en la carrera. Ese estudió conmigo en la primaria, bro. Sí, toda la primaria estudió conmigo. Tú sabes, ella vivía en la 25 entre 4 y 2. Pero ahí no era por matas y cosas. No, era por torturada, ¿sabes? No, perdona que te disculpe, Carlos. Las calles de Bejucal son como las envedadas, ¿no? 2, 4, 6, 8, 10. No, hoy estaba hablando con mi cuñada que me decía que le pidió a un amigo que le entregara un paquete en Cuba y las indicaciones que le dije, pero ahí no hay dirección, en Joveano, estamos hablando de un pueblo. Y dice, no, ahí todo el mundo se conoce, ahí es la avenida 2, la casa naranjada. Qué locura. Oye, Food Disclosure, yo metí 10 años sin saber que Palomino era bejucal. A ver, sepa que él se está haciendo ahora de los orgullo bejucaleños, pero a él lo tenía ahí. ¿Cómo fue posible que lo metiera metieras? Nunca hablaba de eso. Palomino tuvo que salir huyendo de Bejucal. Sí, para la mano. Es un
tema para otro podcast, que después lo hacemos. Exacto. Dale, Pero lo sí, continúa. Quería preguntarte, porque ya hablaste incluso de cuáles fueron tus influencias tempranas en cuanto a lo de matemático, lo de educador. Sé que la educación es un componente fundamental de tu vida, es una de las cosas a las que más tiempo has dedicado. Eres un educador también, ante todo. Y quería preguntarte sobre cómo es el futuro de la educación, sobre todo con las tendencias actuales que están condicionando ese futuro, sobre todo pensando sobre la inteligencia artificial que emerge como una tecnología disruptiva en ese sentido. ¿Cómo tú lo ves? ¿Cómo tú lo ves? ¿Qué guía nos puedes dar ahí? Yo tengo sentimientos encontrados, ¿no? Por una parte entiendo que la inteligencia artificial puede ayudar, al mismo tiempo no lo veo claro. Creo que ahora mismo, la tecnología está avanzando mucho más rápido de lo que estamos nosotros los educadores pensando en cómo utilizarla. Y evidentemente, que trabajar mucho en hacer que las personas entiendan un poco más la inteligencia artificial, incluyéndome yo, por supuesto. Porque ya te digo, no se puede ir tan rápido. Como diría un bejucaleño que fuese un guajiro bejucaleño, no se puede ir delante de la carrera de los bueyes, ¿no? Tiene que ir en su lugar, ¿no? Y la inteligencia artificial es algo que está llegando ese es el futuro inmediato, ya lo está haciendo, ya. Ya es presente. Ahora mismo con el ChatGPT, con el Microsoft Copilot, el que sea que estés utilizando, te das cuenta que va a ser muy difícil incluso para educadores. Están muy preocupados los educadores en sentido general por el proceso del cheating, cómo evitan que los estudiantes se puedan fijar, hacer trampas en un examen y de verdad tener los conocimientos. Entonces nos toca a nosotros tener cosas creativas, ¿no? Por ejemplo, ya los exámenes habría que cambiarlos. En el caso, por ejemplo, si tengo una clase de matemática de college álgebra, de álgebra de college, yo quizás le diría, bueno, ¿cómo tú le dirías a una inteligencia artificial que te corrija, que sea una especie de tutor? Por eso a lo mejor tienes que pensar en formas creativas y, como decirle a la inteligencia artificial, este paso que acabo de hacer ahora es un paso correcto y que la inteligencia artificial esté corrigiéndote. En fin, creo que hay formas de hacerlo, pero evidentemente hay que pensarlo muy bien. Hay que pensarlo muy bien y ya te digo, la tecnología está yendo más rápido de la forma de lo que estamos aprendiendo. Y ese es el problema, creo. Exacto, Sí, yo creo que... esos demos recientes de OpenAI, sorry Carlos, que interrumpiste, pero es que a mí me han volado la mente los demos recientes de OpenAI en que básicamente ya está interpretando ecuaciones, interpretando cualquier tipo de escritos, de diagramas sencillos y luego dando la explicación profunda de eso. O sea, un poco increíble, ¿no? Lo recuerda, en el caso, por ejemplo, la matemática en particular, que es lo que más yo domino. ¿Para qué te puede servir a ti hacer un sistema, resolver una cuestión de segundo grado? Por ejemplo, una cuestión de x cuadrado más 6x más 8 igual a 0. Bueno, no es un problema de eso, es un problema que tú entiendas que hay un algoritmo, que hay unos conjuntos de pasos, que tengas atención a los detalles. Hay una pila de soft skills que tengo miedo de que se puedan perder en el proceso porque la inteligencia artificial la haga por ti. Y ahí es donde podríamos estar perdiendo. Yo creo que eso va a pasar. Yo creo que eventualmente esos skills... Está bien, porque mira, está bien en sentido general, porque ahora mismo, hoy día, comparado con hace apenas 100 años, nosotros estamos haciendo fácilmente 5 o 6 trabajos que antes hacían, por ejemplo, yo soy mi propio cartero, en el sentido que yo mando emails, me llegan cartas, en vez de cartas ya todos emails. Yo hago trabajo de cartero, hago trabajo de muchas cosas, ¿no? Además de educador. Entonces, yo creo que a la larga es parte del proceso de desarrollo, quizás que ahora no lo podamos entender, no significa que no sea factible, pero te digo, está demasiado rápido y hay que asimilarlo con más rapidez o ir más despacio. No sé cuál sería la mejor solución. Yo creo que esto es un tema para un podcast independiente, porque es un tema súper interesante, súper amplio, y acá yo creo que a todos nos apasiona bastante el tema de la educación y de la tecnología, esa intersección, por lo que definitivamente el tema se puede extender muchísimo. Pero en pocas palabras yo creo que es lo que dice Juniel, hay que de alguna manera identificar cómo se puede ajustar el pace ese, ¿no? El pace al que están yendo la tecnología y su adopción. Y básicamente es un arma, es una herramienta que hay que usarla con el propósito correcto. En lugar de con el propósito de cheating, pues hay que hacerla para automatizar procesos que ahora mismo son manuales y que toman muchísimo tiempo. Yo creo que el ultimate goal debería ser que las personas aprendan mucho más y cómo se puede transformar fundamentalmente la manera en que la gente aprende y pueden simplificarse los procesos tediosos a los que se enfrentan los profesores y pueden cómo hacer el aprendizaje y el proceso de enseñanza mucho más fácil. O sea, si la inteligencia artificial se pone en el lugar correcto,
que es en definitiva, como dice Juniel, independientemente del sistema de ecuaciones, ¿qué estás aprendiendo como parte del sistema de ecuaciones? Y como dice la gente, ¿no? Otro día sin usar el teorema de Pitágoras, pero definitivamente el teorema de Pitágoras y muchísimos otros conceptos son súper útiles en la vida en general. La idea es que es súper importante seguir aprendiendo, hay que aprender mucho, 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 y somos un proceso, debemos estar en un proceso constante de aprendizaje para en definitiva ser mejores personas y crecer, y la inteligencia artificial viene a potenciar eso, lo que hay que usarlo de la manera correcta, y va a haber muchísimos challenges, muchísimos retos y cosas y piedras en el camino. Yo creo que es algo bien bien interesante y de lo que tenemos que ocuparnos nosotros, digamos, como stakeholders de la educación también, desde el punto de vista de nuestra compañía de tecnología, Yusniel también, que es parte de Educó, pero además como educador, los estudiantes, en fin, es un trabajo súper serio, y la inteligencia artificial, la educación en particular, es de los sectores que más está, en los que más está impactando, sin dudas. Así que, nada, mi take on that. Oye, una preguntita, dime, dale, por lo menos. No, yo no sé si lo ibas a hacer, pero para mover un poquito la cosa, ya que vimos cómo Yusniel creció, se desarrolló y casi se nos casa en Cuba, quería ahora moverlo aquí un poquito a cómo era cómo es ese muchacho extremadamente inteligente, extremadamente talentoso, logra llegar a Miami. ¿Cómo es ese primer impacto? ¿Cómo tú ves la vida? ¿Cómo tú veías? ¿Cuál en ese momento para ti cuál iba a ser tu futuro? Creo que nos comentes un poco cómo fueron esos primeros pasos aquí cuando llegaste a este gran país, a esta gran ciudad que es Miami. Bueno, mira, gracias a Dios que fue esa decisión de venir a Miami. Creo que fue una de las mejores decisiones de mi vida, si no la mejor. Fue una decisión motivada por muchos factores, ¿no? Evidentemente, yo era profesor de la Universidad de La Habana, ganaba $20 al mes y no me alcanzaba para nada. Y si quieres protestar acerca de eso, vamos, no tienes nada que decir porque te puedes buscar un problema simplemente, ¿no? Recuerdo que entre las cosas interesantes, vamos a decirle interesantes. Te puedes meter preso. Literalmente. Vamos a decir las cosas interesantes que me pasó. Fue que el decano de la facultad se me acercó, decano de la facultad, Luis Ramiro, aquí le mando un saludo especial, como el periodo especial. Me cuadra. El periodo especial, que dice esencialmente, no, hace falta que ahora, por ejemplo, vienen unos chinos a Cuba a estudiar español y hace falta que tú seas el que vaya a Tarará a darle, no sé, a estar ahí con ellos, con los chinos. No tengo nada en contra de la gente china, no tengo nada en contra de la gente de nadie, pero yo decía... Saludos para la gente china. Exacto, saludos para la gente china. Saludos para los chinos que nos ven en podcast, que nos ven. Pero al mismo tiempo yo decía, pero ven acá, si yo estoy ya terminando mi maestría y quiero empezar a hacer un doctorado, ¿en qué tiempo yo voy a hacer esas cosas si estoy haciendo eso que me está diciendo? Recuerdo de las cosas que dije, bueno, mira, yo estoy terminando mi servicio social. Y entonces cuando me responde esa palabra mágica que me hizo convencerme de lo que me faltaba, que decía, no, es que eso es una tarea de la revolución. Ya cuando me dijo eso, ya es como que, concho, gracias por decirme. Ya te convenció. Me tengo que ir de este lugar porque la verdad que es una porquería que tú me digas eso. Entonces, nada, ese es el tipo de cosas que me hizo a mí de alguna manera entenderlo, porque a pesar de todo era una persona que había vivido en Cuba toda mi vida. Es muy difícil saber lo que hay en Estados Unidos, a menos que de verdad lo desees, ¿no? Yo tuve incluso la oportunidad un poco antes de ir a Alemania, unos meses antes de pasar eso del decano, a una competencia mundial de cálculo mental. Ese fue realmente mi ticket de salida de Cuba. Vamos a empezar desde el principio, estaba como en cuarto año en la universidad y me dice un amigo mío, oye, hay competencias de cálculo mental. Mira, a ver, analiza los resultados, quizás tú tengas nivel para estar en ese campeonato, porque de verdad que nunca he visto a nadie calculando como lo haces tú, ¿no? Y yo, mira qué bien, me pongo a investigar y efectivamente veo que hay cosas que la veía muy difícil, pero hay otras cosas que sí las veía que sin practicar estaba ya al nivel. Y dije, pues déjame ponerme para eso, cómo se puede competir en un campeonato mundial de cálculo mental. Entonces las cosas en Cuba, nadie tiene dinero, nadie tiene nada, ¿qué es lo primero que tú haces? Bueno, vamos a ir un poco de ayuda, a ver cómo puedo recaudar dinero. Yo nunca pertenecía a ninguna asociación de juventud ni nada de eso, pero igual tú te acercas a la FEU, que es la Federación Estudiantil, y empiezan las promesas de que sí, como no, con el potencial que tú tienes, ¿por qué no lo podemos hacer? Y bueno, ¿sabes qué? En lo que ustedes van viendo cómo resuelven ese problema, yo voy a ir haciendo un campeonato mundial, un campeonato nacional en la Universidad de La Habana de cálculo mental. Entonces yo organizé un campeonato nacional. Evidentemente no tendría mucha significación, no sería muy nacional en el sentido de que fue la Universidad de La Habana, había que desplazarse hasta ahí, pero sí hicimos una convocatoria de alguna manera, mandamos emails, hasta en la televisión salió, poder hacer un campeonato nacional en la Universidad de La Habana. Y fueron unas cuantas personas y yo resulté ser el ganador. Ese fue de alguna manera como que, wow, ya sé que
¿qué más tengo que hacer por mi lado, no? Ya hice lo que tenía que hacer, ahora me toca de alguna manera esperar que alguien pague por mi ticket. Y ahí fue donde me enteré, donde aún así nunca puedes esperar nada de nadie, tú tienes que hacer las cosas por ti mismo, ¿no? Y evidentemente un No, lugar donde si en ganas 20 dólares América, al mes. it's not free lunch en América, imagínate en Cuba. Exacto, En Cuba no hay lunch en general. exacto. Entonces tuve la suerte, este año no pude ir al Campeonato del Mundo de Alemania porque me di cuenta que ahí no podía resolverlo. Y fue cuando entonces dije, bueno, hay que hay que darle un poco más duro a la bola porque aquí con envasarse no basta, hay que darle a jonrón. Y ahí fue donde intenté romper un récord mundial en cálculo mental, en fechas de calendario, a una fecha, decir el día de la semana. Palomino, ¿cuál es tu fecha nuevamente? ¿Cuál es tu fecha? Mayo 2 en 90. Sabes que naciste un miércoles, por eso a veces te decimos que estás atravesado, porque naciste Todo el atravesado. mismo día, el mismo medio de la Mira, semana. fíjate, eso es una pregunta trampa. Eso es una pregunta trampa. ¿Cuál es tu fecha? Realmente te estaba preguntando por el día que te casaste con Laura. ¿Viste? ¿Cuál es tu fecha? Es como cuál es tu fecha o el día que nació tu primer hijo. Eso pero quedó grabado, Carlos eso está, quedó Carlos está un grabado. poco raro con esas cosas que tiran. pero Esa es la pregunta claro, trampa. que Carlos, Yo sé que te habías dicho, pero yo tengo dos fechas de nacimiento. La mía, no, que el es problema es que 82. Carlos nació cuando se casó, entonces esa es la que él da. No, claro. Ah, Yo tengo una segunda fecha de nacimiento, que es el 20 de septiembre de 2007, que fue cuando llegué a Miami. exactamente. Esa es mi segunda fecha de nacimiento. Exacto. Entonces, te quiero decir que tuve la oportunidad finalmente de ir a Alemania, entonces eso me hizo cambiar mi perspectiva acerca de lo que yo estaba viviendo en Cuba. Si yo pensaba que lo que estaba viviendo no era lo mejor para mi futuro, me convencí, vamos, a las menos cuarto, como decimos los cubanos. Me di cuenta que ese no era el lugar para mí. Recuerdo que llegar de Alemania y decirle a mis padres, yo no sé cuándo, pero me voy a este lugar. Yo no puedo estar aquí en este lugar, estoy desperdiciando cosas que puedo hacer con mi vida, que aquí nunca voy a llegar a hacer nada. Y así fue como empecé de alguna manera a desearlo, a visualizarlo. Y eventualmente fui invitado a la Conferencia Nacional de la Matemática de la UAP, la Benemérita Autónoma Universidad de Puebla. Me invitaron en septiembre de 2007. Recuerdo que tenía que ir a ver a los chinos a partir del 1 de octubre, además que regresar al evento. Tenía que ir a ver a los chinos y dije, El cumpleaños así. cuando yo regrese, yo empiezo a hacer eso. ¿Por qué no? Si la Cuenten revolución me conmigo. necesita, tendré que decir que sí. ¿Qué puedo decir? Y así me lo dije. Y recuerdo que fui a la conferencia en México. Me pasó algo muy interesante en la conferencia en México. ¿Te lo puedo contar? ¿Tenemos tiempo para eso? No me Sí, digas que dale, estuviste dale. con una mexicana. No, eso no. Qué falta de Eso respeto. no lo Corta voy a eso, decir, corta eso. no lo voy a decir. No, me Dale, pasó cuéntalo, muy interesante que la conferencia, si no me equivoco, era un 18 de septiembre o algo así. Creo que ¿De fue. qué año? Del 2007. ¿Te cayó? Sí, ¿Qué día fue cayó? un martes. Si fue un 18, fue un 17. No, fue un 18. Y recuerdo que ese día, cuando estaba a punto de irme para allá, empezaron a caer granizos. Yo nunca había visto granizos tan grandes en México. Bueno, en México ni en Cuba, ¿no? Nunca había visto granizos tan grandes. Yo había visto una que otra vez una lluvia de granizos en Cuba, pero pequeñitos, ¿no? Eran granizos que te partían la cabeza, yo creo, que los veía grandísimos. Entonces yo me demoré como unos 10 minutos en llegar al evento porque tenía que ir caminando desde donde estaba hasta la universidad. Y cuando llegué al evento me senté en lo último, estaba repleto en un teatro, no sé, 100, 200 personas, algo así. Y yo me senté en lo último atrás, que no cabía nadie, nada más cabían pocos asientos. Me senté en uno de los pocos que quedaban y empieza una persona al frente del escenario diciendo, bueno, señores, ¿alguien me puede decir aquí de los que están presentes cuánto es 534 más no sé cuánto, más por no sé cuánto, más entre qué? Y yo levanto mi mano y digo la respuesta es la respuesta correcta. Y el hombre me mira así y me dice, ¿tú eres Yusniel Viera? Digo, sí. Y bueno, ven para acá adelante porque estamos esperando por ti que tú llegaras. Yo estaba aquí haciendo tiempo que tú llegaras. Así que por favor, ven acá. Y así fue una de las mejores presentaciones que he tenido en mi vida porque la gente empezó a reírse y fue. Tal vez pensó que estaba preparado porque eso estaba duro, bro. No, parecía eso que usted ha preparado, pero yo fue genuinamente que llegué tarde. Date cuenta que no es la época de ahora de internet. En esa época no había teléfonos inteligentes. Y si hubiese alguno, yo no tenía ninguno, estaba en Cuba. Y eso hizo que fuese así, de verdad, de manera natural. Fue muy interesante. Y entonces al otro día agarré mis maletas y me fui rumbo norte y llegué un 19 de septiembre a las 11 de la noche, llegué a la frontera y así crucé la frontera el día 20. Una recibí pregunta parol rápido. ¿Tú tenías pensado desde que saliste a México quedarte? Eso no fue una decisión que tomaste ahí, ya tú lo tenías Sí. planeado de antemano. Sí, claro que sí. Ok. Claro que sí. Oye, Sí, definitivamente es algo que tienes que planear. no, esa historia definitivamente naciste nuevamente ahí con 25 añitos. Mira, nosotros estamos, yo digo que la conexión de nosotros venía desde antes de conocernos, ¿no? De alguna manera, porque él no dijo la fecha explícitamente ahí, pero él rompió el récord Guinness por primera vez el 31 de octubre del 2005, mi cumpleaños número 15.
O sea, fue algo... básicamente me recuerdo perfectamente dónde estaba, probablemente cuando él rompió el récord, ahí en la Facultad de Matemáticas. Y también el día que cruzó, el 20 de septiembre, bueno, es el cumpleaños de mi hermano, o sea, nació mi hermano ese día. Pero bueno, en el 2011, 4 años después de que él había, ¿sabes? Que ya estábamos conectados, en ese tiempo no nos conocíamos, yo conocí a Yusniel en la televisión, en un programa de Carlos Otero, si mal no recuerdo era La Hora de Carlos, ¿no? Puede ser o algo así. Ahora, Carlos, La Hora de Carlos, que hiciste lo de las tarjetas propias, que le daban tarjetas propias que memorizara rápido. Fue en 2006, por ahí creo. 2006, exacto. Y algo más, un poco antes de irte, ¿no? O sea, un año o algo así antes de irte. Yéndonos, el tema del cálculo mental, para que, y de los récords Guinness, para que la gente sepa un poquito más, para los que no lo saben, y ya contaste un poco cuál es tu historia y cómo eso de alguna manera te salvó, te ayudó a salir del comunismo y te salvó la vida prácticamente y te hizo renacer. Realmente. Y todo empezó ahí, ese 31 de octubre. Bueno, había empezado muchísimo antes con toda tu preparación y tu crianza y bueno, los genes, obviamente. Pero el 31 de octubre de 2005 rompes el récord Guinness por primera vez. A la fecha de hoy, ¿cuántas veces has hecho eso, el récord Guinness? Son varias preguntas, memorízala ahí, o si no, anótala, si no te da la memoria. Pues. ¿Cuántas veces has roto el récord Guinness? A grandes rasgos, ¿cuál tú sientes que ha sido alguna de las veces que más lo has disfrutado? ¿Cuándo tú crees que lo quieres volver a romper? ¿Crees que hay alguien que ahora mismo en la palestra que tiene oportunidad de rompértelo? Y en los próximos 5 o 10 años, ¿hasta cuándo tú crees que puede extenderse ese récord? Como parte de la evolución humana y de la competencia. Bueno, mira, contestando tus preguntas. El récord, la primera vez que lo rompí, un 31 de octubre de 2005, fue una de las veces que más lo disfruté. Yo el primer récord que rompí fue el récord de 20 fechas del siglo, en el menor tiempo posible. Y el récord en aquel entonces estaba en 24.94 segundos. Yo lo logré reducir a 19.8 segundos en el 10º y último intento. Y cuando yo hice eso, empecé a decir lunes, miércoles, jueves, cuando terminé, rápido, que después se comprobó que todas las fechas estaban correctas, porque había que comprobar que todas las fechas estuviesen correctas. Wow, no te puedo explicar, la ovación fue mucha y yo me sentí como que, wow, lo hice. Hay un videito de eso por ahí. Sí, fue la primera vez que rompí un récord y fue como que, wow, yo recuerdo que unos días después, meses después, incluso años después, yo recordaba ese momento y de tan solo recordarlo, te sonreía. Eso significa que significó mucho para ti, ¿no? Y la otra que más también me llama mucho la atención fue la última vez que lo hice, porque fue la primera vez que lo hice con mis 2 hijos delante, viéndolo. Fue apenas hace unos meses. En marzo 9 de 2024 rompí el récord por última vez. Imagínate que el récord ha evolucionado muchísimo. En el año 2005, cuando yo empecé a romperlo, ese récord está hablando de récord de mayor cantidad de fechas calculadas en un minuto. Fechas entre 1600 y el año 2100, un rango de 500 años, ¿no? En aquel entonces, en 2005, el récord que rompí pertenecía a Matías Kesselslager. El hombre había calculado 33 fechas en un minuto. Y ese día yo calculé 42 y yo me sentí como que, wow, soy el rey, ¿no? Bueno, hoy día, la última vez, logré hacer 159. Es decir, que el récord ha evolucionado más de 3 veces, casi unas 4 veces, ¿no? En 19 años. Son casi como atletas, ¿no? Me imagino que hay una Sí, claro, no, por eso, de ahí las preguntas, porque ha evolucionado, ¿sabes? Esto es un deporte, vamos a decirlo, yo considero que es un deporte. Yo soy un mentatleta, vamos a decirlo así, ¿no? Un atleta de la mente, o como quieras llamarlo. Esto es un deporte que es relativamente nuevo, ¿no? Entonces, al ser relativamente nuevo, se van descubriendo cada día más atajos, más formas de calcular rápidamente, de hacer otras cosas. Y eso hace que, nada, la misma técnica que tú utilizabas hace 20 años no es la misma que utilizo ahora. Sí es basado en lo mismo, pero es increíble cómo es como con las computadoras. Es el mismo sistema de ceros y unos, pero al mismo tiempo este chip es mucho más potente que el chip de hace 20 años, ¿no? Y eso es lo que pasa. Hay unos ceros y unos que no van a cambiar, que forman parte del algoritmo, pero al mismo tiempo tienes que hacer que el chip tuyo sea un poco más rápido. Y es súper challenging, porque en mi caso particular, tener un récord mundial es de las cosas más desafiantes que he podido tener en mi vida, porque no tienes en quién inspirarte, vamos a hablar claro. Porque en quién te vas a inspirar si tú quieres batir a esa persona, ¿no? Una vez que tú batas a esa persona y eres el recordista del mundo, ¿cómo puedes hacer para ser mejor tú? Esa siempre es la parte más dura de la cosa, porque quizás si el récord lo tuviese a otra persona, es más fácil para ti decirle, déjame ver si le puedo ganar a fulano, déjame ver si le puedo ganar a Mengano. Pero cuando lo tienes tú, es como que, mucho gano, pero al mismo tiempo pierdo. Perdió el Yusniel de 2005 con respecto al Yusniel de 2024. Entonces,
tienes que tener la mente muy fuerte en ese sentido. Y lo que yo he hecho para esas cosas, para de alguna manera combatir esas cosas, es como trick my mind. Es como hacerle alguna escaramuza a la mente, ¿no? En mi caso, yo utilizo una cosa que se llama el monómetro, ¿no? Monómetro, ¿qué se llama? El de la Barómetro. música, ¿cómo se llama? Baró, Ah, no, creo que el monómetro, no es un cronómetro, se me olvidó el nombre. Metrónomo, disculpa. el metrónomo. El metrónomo, esencialmente, tú lo pones ahí, yo quiero que haga no sé cuántas pulsaciones por minuto. Y no sé, digamos que yo, por ejemplo, cuando tenía récord en 93, una época la tenía en 93, yo ponía el metrónomo en alrededor de 102, 103 fechas. 103 piticos, que lo que hace esencialmente es pip, 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 y te dice cuál es el ritmo que debes ir tú a la hora de responder las fechas para poder llegar a 103 en un minuto. Entonces, eso es lo que hago yo esencialmente, buscarme una persona ficticia que es mucho mejor que yo, que es el metrónomo, a quien yo tengo que tratar de combatir, porque combatirte a ti mismo es como que es muy complicado. Mentalmente hay un bloqueo que no te va a dejar avanzar de la manera correcta. Entonces, ha sido muy interesante para mí descubrir cosas que nunca pensé que fuese a descubrir, pero yo siempre tenía en la mente desde pequeño que quería tratar de ser el mejor del mundo en algo y bueno, nada, el haberlo logrado me da una autoestima muy alta. Óyeme, y hablando o sea, alguna parte de la pregunta que no contestaste ahí, hasta ahí, ¿quién crees que lo pueda romper en el futuro cercano, ahora mismo? Creo que hay dos personas, dos muchachos, los dos son de la India, que los he visto haciendo resultados extraordinarios, la verdad. El récord la última vez que lo rompí fue de 159. Y hoy día estos muchachos están haciendo alrededor de 125 fechas, pero la están haciendo en menos de 60 segundos. Y yo creo que sí, que tienen capacidad para llegar a 170 cada uno, fácilmente. Quizás 180 con un poco más de suerte, ¿no? Pero sí, creo que es cuestión de meses o un año o dos de que alguien lo pueda batir. Entonces eso, para responderte la otra parte de la pregunta que me hiciste anteriormente, cuando rompí el récord este año, en 2024, en marzo, dije que probablemente fuese mi última vez, porque yo quería demostrarme a mí mismo, entre las muchas cosas los objetivos que yo tenía con romper el récord en marzo de 2024 era que yo iba a cumplir 42 años, ya tengo 42, en aquel momento tenía 41, y yo quería demostrarme a mí mismo que podía ser más fuerte que nunca, ¿no? Porque uno le agarra la crisis de los 40, cosas normales de uno, entonces uno dice, bueno, déjame ver si yo puedo, de alguna manera, superar esa crisis, por lo menos de esa manera, ¿no? Emocionalmente. Emocionalmente. Y entonces lo hice con ese objetivo. Y honestamente me siento mejor que nunca. Y a pesar de que dije que quizás era la última vez que lo hacía, siento que todavía puedo hacerlo. Me siento muy bien. Entonces quizás lo rompa una vez más. Y probablemente espera que lo rompan ellos, o si no, si veo que se demoran mucho, a lo mejor lo hago yo, porque sé que tengo hasta los 44 o 45 años quizás como ventana para poder cerrar la oportunidad de poder romper un récord mundial, porque yo sé que en muchas cosas hoy día, incluso, a pesar de que me siento físicamente mejor que nunca, mentalmente yo siento que hay cosas que no estoy tan sharp, tan avispado como voy a dar hace un tiempo, ¿no? Lo que pasa es que ahora, como dice el dicho, sabe más el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Tengo muchos trucos que me ayudan mucho más que cuando tenía veintitantos años, que quizás tenía una mente más avispada, pero al mismo tiempo que no tenía la experiencia que puedo tener ahora. Y yo creo que la experiencia siempre le gana al talento. O sea que tú eres como en este momento como un atleta retirado o semi-retirado, pero puedes meter como Farruko, que con la oportunidad correcta puedes regresar a la palestra. No tanto retirado, porque lo bueno que tengo yo es que no es un atleta de básquetbol, que con 40 años ya estás viejo ya. LeBron James, creo que el 30 de diciembre Tú estás cumple como 40. Cristiano, tú estás como Cristiano. No, es que al ser un atleta de la mente, tú puedes incluso tirar un poquito más. Te digo más, en la última competencia de cálculo mental, había un señor de 81 años. Y ahí estaba compitiendo con todos los demás. Evidentemente, yo creo que honestamente, si tú me preguntas, las edades más donde más le puedes dedicar tiempo a eso es cuando eres niño o cuando o cuando estás retirado, ¿no? Sí, probablemente. En el medio de la vida con los hijos y las cosas es mucho más complicado. Pablo, ¿tienes otras preguntas? Sí, es que lo que quiero es moverme un poquito ahí y preguntarle a Yosniel desde el punto de vista, bueno, ya sabemos que llegaste, nos hiciste la historia, todos los récords que has roto. Conozco un poco la historia, pero si lo puedes compartir, ¿cómo fue que te introduciste en este mundo del emprendimiento?
¿Qué significa para ti? ¿Cuánto ha cambiado desde cuando estabas en Cuba, que sabías qué cosas era ser un luchador o pelear, pero ahora que ya conoces el concepto y que te has mezclado con tanta gente espectacular? ¿Cómo ha sido eso? Primero, para puntualizar, ¿cómo te introduciste en el tema? ¿Cómo has evolucionado? Y si te ves ahora más emprendedor o más matemático, ¿cómo estás? ¿En qué punto estás de tu vida ahora? Bueno, mira, esencialmente empecé, yo cuando llegué a Miami era esencialmente un programador de computadoras, un buen trabajo para poder empezar. Eventualmente sentí que no era lo mío, no era lo que yo me sentía, digamos, conforme, ¿no? Y uno siempre quiere más en la vida y era la edad para eso también, ¿no? Con 25 años que tú llegas es la edad, si no antes, para poder ser emprendedor, ¿no? Contra antes empieza incluso a ser emprendedor, para mí es lo mejor, ¿no? Que puedes hacer. Fue cuando decidí, bueno, déjame hacer algo que tenga un impacto, ¿no? Ahí fue donde dejé toda la programación y me puse a hacer tutorías de matemáticas. Recuerdo que fui a un programa de televisión y dije que tenía una escuela, una oficina en Kendall, donde daba tutoría de matemáticas, la oficina la cual no la tenía en ese momento, pero sí ya la había echado el ojo, como decimos los cubanos, y ya yo sabía que podía hacerlo. Entonces recuerdo que, en tarde no, empecé a hacer recaudación de dinero, esencialmente raising money. Le dije a la gente, bueno, el que esté interesado, el rate es mucho más alto, pero si adelantas el dinero desde ahora, el curso que empieza el 9 de enero de 2012, pues nada, te damos un rate mucho mejor. Y gracias a las personas que empecé a recibir dinero de esas personas, pues recaudé alrededor de como $5,000, $6,000, $6,000, $7,000, algo así. Y recuerdo que con eso agarré la oficina en Kendall. Recuerdo que la oficina costaba como 900 y algo al mes en aquel entonces. Y yo le dije al hombre, no, mira, no, vamos a hacer una cosa. Yo no quiero contrato por un año, no quiero nada. Yo te voy a pagar 6 meses, el contrato te voy a dar $5,000. Lo tomas o lo dejas. Y te pago 6 meses y ya está. Y eso fue lo que hice. Esos son los mismos $5,000 que había recibido la gente. Se los di a la persona. Ahí yo logré de alguna manera bajarle la media a la renta. Y siempre haciendo matemáticas, ¿no? Y así fue como empecé yo a tener una ubicación y fueron mis primeros pasos de emprendedor, ¿no? Eventualmente me di cuenta, aprendí muchos errores, muchas cosas. El hecho de que uno vaya a emprender no significa que no es el paso incluso adecuado para todas las personas, ¿no? Yo digo que para mí sí lo fue, pero fue un proceso de aprendizaje. Hubo cosas en las que gané y hubo cosas en las que perdí, ¿no? Y me di cuenta que trabajaba muchísimo más, lo cual es normal, sobre todo en un inicio, pero al mismo tiempo que tenía que trabajar un poco mejor que como lo estaba haciendo. Entonces fue que eventualmente yo dejé de tener esa oficina porque me representaba un gasto mensual, que aunque no lo había notado porque lo había pagado todo de un palo, tenía que atender esas cosas. La cuenta de cuando uno hace un negocio no es nada más acerca de cuánto gano, sino también cuánto gasto, ¿no? Tú estás buscando siempre el profit, cómo maximizar ese profit para poder tener la vida que quieras tener después, ¿no? Y ahí fue donde esencialmente dejé de tener una oficina y empecé a hacerlo yendo a las casas porque estaba el tema de los horarios de las personas que a veces llegaban 15 minutos más tarde. Entonces el problema de los horarios, que es complicado. Entonces yo prefería ser yo la persona que me encargase de llegar temprano y a tiempo a los lugares, ¿no? Así fue como empecé a hacer el negocio y dije, bueno, pero no voy abasto porque tenía muchas personas llamándome siempre. Y entonces fue como empecé a evolucionar el negocio, a buscar tutores que hicieran lo mismo que yo. Llegó un momento que llegué a tener hasta 12 tutores. Y esos 12 tutores esencialmente trabajaban para mí. Yo cobraba un rate mucho más alto, le daba una comisión bien alta a ellos también. Ellos estaban felices y yo estaba feliz también porque era dinero que ganaba sin estar exactamente haciendo las horas, esencialmente, ¿no? Todas las horas, quiero decir. Y nada, así fue como empecé los primeros pasos de emprendedor. Y después dije, bueno, ¿y ahora qué es lo que viene? Lo que viene después es hacer esto un poco más automático, ponerle un poco de tecnología. Y ahí fue donde Carlos entró a la palestra y empezamos a bueno, yo fui uno de los tutores. No sé si me estás contando de entre hecho, esos 12, pero así fue como empezó nuestra relación y así fue como nos hicimos amigos eventualmente. De los 12 Con- y eventualmente creamos Los 12 discípulos, eran Sinfónico. los 12 discípulos. Exacto. Eh, creamos una plataforma donde ya pudimos que hacer que el aprendizaje fuese online, que así ya no solamente le llegas a Miami y sus alrededores, sino al mundo entero, ¿no? Ese fue el inicio del emprendimiento. Hoy día ya tengo 2 hijos. El emprendimiento para mí es extremadamente importante. Incluso pero evidentemente por algo tengo esta camiseta que dice Best Dad Ever. Para la familia es Bueno, mucho si más nos importante. ponemos filosóficos, tener hijos es emprender, de cierta manera. También. Es uno de los Ahora estoy recordando una mejores cosa, ¿no? emprendedores. Sí.
No, de hecho, you raise money con el baby shower. Mira. Es la vida del emprendedor. Carlos, ¿tú te acuerdas una vez en mi casa? Yo te voy a poner un the spot a ti ahora. Dale. Una vez en mi casa que dijiste, no, Ya yo sé, creo ya sé, que ya sé. yo creo que correr una empresa es mucho más difícil que ser papá. Y yo te miré como diciendo, espera que te toque. Ahora que te toca, la pregunta que te tengo es esa. ¿Es más difícil con una empresa o es más difícil ser padre? O bueno, ya sé, o te vas a ver por la tangente y me vas a decir que son dos cosas diferentes. No, eso de hecho lo hemos hablado en el podcast de forma indirecta. Sí, obviamente son cosas completamente diferentes, pero hay muchas analogías. La gente utiliza mucho esa analogía en diferentes shapes de comparar el emprendimiento con la paternidad o con los hijos en general, ¿no? Y se trata de que, bueno, es algo a lo que le das vida, una vida obviamente no humana, es algo a lo que tienes que empezar desde cero y que vaya poco a poco creciendo, es algo que te toma muchísimo tiempo, muchísimo cariño, pero nada que ver una cosa con la otra, o sea, evidentemente desde el punto de vista de responsabilidad, de compromiso, de amor por encima de las cosas, de estrés mental y de preocupación, etcétera. Y apenas mi hijo tiene ¿sabes? 11 meses, pero casi, o sea, menos 11 meses, pero vamos, es una cosa que no tiene comparación, ni desde el punto de vista de dificultad, ni desde el punto de vista de significado, ¿no? De impacto que tiene en tu vida. Pero es obvio que si hasta que no lo vives, no eres capaz de, bueno, pues, de hacer llegar a una conclusión sólida, ¿no? Desde el punto de vista de tu opinión y de tu... Para dejarlo claro, ser padre es más difícil, ¿verdad? Yo creo que sí, ¿verdad? Sí, Yo sí, creo sí, que porque sí. es que no puedes cometer los errores. Es como la empresa, cometes un error, bueno, nada, es dinero, se recupera ese error. Pero un hijo hay que tener Sí, mucho más cuidado. exacto. Más cuidado con los Oye, errores. Elo, ¿tienes alguna pregunta antes de pasar a los burning questions? Sí, tú sabes que yo tengo una que se conectaba más bien con lo que estaba diciendo Pablo hace un rato, sobre el tema del emprendedor, que es también otro de los componentes de la vida de Yusniel. Y sobre todo, antes de la pregunta de Yusniel, o sea, hay unos puntos de tangencia ahí entre tu pasado y el mío que me resultaron llamativos. Yo también fui profesor universitario por un par de años y al entrar a la universidad, a la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana, lo hice por ese programa de los chinos en Tarará. O sea, y como parte de ese programa teníamos que ser varios profesores de artes y letras que estuvieran también a cargo de la educación en cuanto a la enseñanza del español como segunda lengua Claro. a los estudiantes chinos. Y ahora es cuando Eloy nos cuenta que él habla chino. No, Que él habla mandarín. No, que él tiene. Ojalá. No, porque él tiene una pila de facetas. Sí, Pues nos pudimos haber conocido aquel entonces, lo que pasa es que yo vine para Miami. Sí, así mismo. Yo estaba entrando decidí justo en el cómo hacer 2008 a la Universidad de La Habana, así que ya tú estabas aquí, ¿no? En 2007 me dijiste que... Sí, yo hubiera tenido que empezar el 1 de octubre de 2007. El cumpleaños de Asiel, el cumpleaños 17 de Asiel. Sí, al final eso se diluyó, nunca pasó eso. Los chinos se fueron de Tarará estando yo en el segundo o tercer año o algo así. Y no nos requirieron ese compromiso que inicialmente tú habías dado de que ibas a servir de profesor, ¿no? Para estudiantes de China, enseñándole el español como segunda lengua. Eso nunca se concretó. Más que haberlo dado, profesor en la universidad. Más que haberlo dado, había sido forzado. Más que haberlo dado. Así mismo. Así mismo. Yo en realidad escogí la carrera así a ciega. Yo nunca me había leído un libro en mi vida y lo que quería era que tuviera algo que me apasionara especialmente y por eso apareció esa oportunidad y dije, bueno, mejor garantizar aquí. Yo me estaba preparando para las pruebas de ingreso por concurso porque yo había estudiado. Sí. Y bueno, lo pasé y nada, así fue como entré a la Facultad de Artes y Letras, como conozco un montón de gente que también entró así, de mi graduación, por supuesto, creo que duró un par de años eso, antes de que lo diluyeran. Hubo, creo que 2 años que entraron un montón de estudiantes a la Facultad de Artes y Letras, ¿no? Lo que era bastante raro. Bueno, nada, ese par de apuntes que me parecieron súper interesantes y bueno, tengo que decirlo. Sobre el tema de emprendedor, ¿no? Quería preguntarte específicamente si tienes algún ejemplo de los momentos en tu vida en los que tuviste que adoptar esa mentalidad flexible de crecimiento, de persistencia que tienen los emprendedores y que los caracteriza. ¿Cuáles fueron tus mayores challenges llegando a Estados Unidos y queriendo emprender? ¿Cuáles fueron esos momentos que identificaste como las posibilidades en las que tu vida cambió y hubo un cambio de chip en cómo entendías el mundo, en cómo entendías lo de llevar una empresa y lo de llevar tu propia vida como una empresa también?
Bueno, el cambio a mí empezó desde el mismo principio, ¿no? En el sentido de que es que era muy fácil ver el cambio para mí. En el sentido que yo trabajaba muchísimo, trabajaba muchas horas de programación. A veces sábado, domingo, tenía que algo que hacer. Entonces era una vida que realmente no me gustaba porque sentía que al mismo tiempo que estaba trabajando para alguien más, no era para mí, ¿no? Y tenía mi salario fijo. Entonces hice una cosa muy interesante. Me leí un libro. Un libro que cambió mucho mi vida, el libro de Padre Rico, Padre Pobre, que todo el mundo lo ha escuchado seguramente nombrar alguna vez, muchas personas lo han empezado a nombrar, y cambió mi vida completamente. Y ya te digo, es un libro que a la persona correcta le puede cambiar la vida. Tengo incluso amigos que también se lo leyeron y no le fue quizás de la misma manera, porque no todo el mundo lo influye de la misma manera, ¿no? No Pero a mí sí entendieron. me ayudó a entender que hay un cuadrante, hay un cuadrante izquierdo, un cuadrante derecho, y hay que tratar de pensar, de estar en el cuadrante derecho y si eventualmente ser inversionista. Sobre todo entendí que el tiempo es lo más preciado, es el commodity, es lo más preciado que podemos tener nosotros. Y yo creo que cuando uno va madurando y va filosofando un poco en la vida y se da cuenta de esas cosas, que el tiempo es mucho más importante que incluso que el dinero, o entonces que uno, la mentalidad emprendedora casi como que te va a venir, ¿no? Porque si, digamos que tú eres una madre, por decir un ejemplo, una mujer, una madre con hijos, que trabaja full time, eventualmente por trabajar full time a lo mejor ganas dinero, pero eventualmente puedes quizás perder las prácticas de soccer de tu hijo o cosas así. Entonces tienes que ir valorando qué es lo que tú quieres hacer con tu vida. Y casi siempre la salida para ese tipo de cosas es hacer algo que no dependa de nadie, que no depende de un horario. Y eso evidentemente lo que es una invitación a emprender. O sea, hay veces que emprendimiento no solamente todo el mundo lo agarra porque es lo que le gusta, hay veces que es porque es una necesidad. Es una necesidad en hacerlo y es válido también, es muy válido también. Evidentemente, como tú lo agarres, es como te va a suceder, ¿no? Y yo creo que hay varios tipos de emprendimiento y no todos los emprendimientos son necesariamente algo que a mí me gustaría. No digo que sean buenos o malos, puede ser que sea bueno o malo para alguien. Para mí hay algunos que yo creo que no son buenos. Yo me refiero a formas de emprender, ¿no? Y hay otros que sí son buenas. En mi caso yo decidí escoger la que me gusta, ¿no? Que es a través de una compañía que tiene un posible crecimiento online, donde no hay un límite, un cap de cuántas horas tienes que dedicarle. Si hay que dedicarle mucho tiempo a trabajarla, ¿no? Pero no es que no dependa de ti solamente, ¿no? Que se pueda mover sola, ¿no? Que es para mí lo más clave, que es tratar de ganar tiempo en la vida para... Porque sí hay que trabajar mucho, pero también tienes que tener la forma de controlar tu tiempo para poder tener el tiempo de ocio con tu familia o las cosas que te gusta hacer en tu tiempo, ¿no? Yo creo que cuando encuentras ese balance es muy difícil mirar atrás. Ya yo, por ejemplo, yo no miraría atrás a trabajar para ninguna empresa. No digo, nunca digas nunca, puede ser que lo haga algún día, pero sería, no sé, algo tiene que haber pasado bien fuerte para que pueda hacer esa determinación. De Es el pronto tipo aquí de en cosas Educop y uno de los términos del contrato es tienes que trabajar haciendo nuestras operaciones un bueno, par de años. bueno, está bien, hay un sacrificio temporal que tienes que hacerlo y lo haces y no pasa nada. Cuando tú sabes que esa compañía es tuya, cuando tú sabes que tú tienes shares en esa compañía, es diferente, ¿no? Tú sientes que estás trabajando en tu proyecto, no estás trabajando en el proyecto de alguien más, ¿no? Y a mí me entusiasma mucho trabajar en mi proyecto, no un proyecto de alguien más, porque sobre todo al final tengo una visión de la vida, tengo un impacto que puedo hacer. Y a menos que encuentre a alguien que tenga el mismo impacto, que tenga la misma visión de impacto que tengo yo, no trabajaría para ser aquí, la verdad. Oye, Súper interesante eso de desligar tu tiempo y los resultados Sí, de exacto. tu income, ¿no? Eso es uno de los mindset shifts de eso, de lo que uno experimenta y, claro, De hecho, la llama para el emprendimiento. De hecho, yo ahí no te quise interrumpir, pero yo lo tengo bien claro. O sea, mucha gente dice que el tiempo hoy en día es como el nuevo lujo, o el nuevo luxury. El new flex. No es el Luxury, dinero. ajá. ¿Tú sabes? Y como la nueva moneda, el nuevo currency, ya no es el dinero. Y yo estoy muy de acuerdo con eso. O sea, en mi caso, yo estoy falta de tiempo y a veces lo siento como, wow, si yo pudiera hacer esto, si yo pudiera hacer lo otro. Em, y es algo que hay que trabajar porque, como dice Junior, es un tiempo que te lleva de sacrificios para poderlo tener en el futuro o esperar tenerlo en el futuro. Pero es la manera correcta para verlo. O sea, el tiempo es lo más importante porque el tiempo es lo único que no recuperas. Y sabes qué, te voy a decir, argumentando acerca de eso, yo conozco, por ejemplo, casos que me los puedo imaginar, no es que tenga la certeza, pero sí me los puedo imaginar nada más que verlos. Que, por ejemplo, son personas que sacrifican a veces dinero por tiempo, ¿no? Entonces, digamos, no, ¿qué va? Que no tengo tiempo para eso porque tengo que ganar mucho más dinero, pero de una manera desbalanceada por completo. ¿Y qué sucede con ese tipo de personas? Sí, es verdad, hacen más dinero, pero después tienes que vivir el fin de semana
a, a desconectar, a gastarte mucho dinero para poder sentirte que lo que hiciste valió la pena, ¿no? Y entonces al final, cuando vienes a ver, también vives en la misma la autopista La Rata de toda la vida, ¿no? Entonces tienes que tener cuidado de cómo hacer esas cosas. Tienes que balancear de una manera donde tú, verdaderamente, emocionalmente, como quiera que se llame, te sientas satisfecho con lo que estás haciendo. Yo creo que balance es el término. De alguna manera todos sacrificamos tiempo por dinero, dinero por tiempo. O sea, ese trade uno lo está haciendo constantemente, directa o indirectamente. Trabajes para una empresa, para un individuo, para ti mismo, lo que sea. Pero es el balance de alguna manera y tratar de, ¿sabes? Llenar nuestra vida con la mayor cantidad de actividades que nos hagan sentir plenos, ¿no? Ya sea en lo profesional, pero bueno, también en lo personal, evidentemente, etcétera. Queremos, oye, para movernos un poquito, porque nos quedan 2 o 3 cosas todavía. Yo tengo aquí un conjuntico de burning questions, o sea, una pregunta que quiero como responderla en pocas palabras, relativamente pocas palabras, de alguna manera, y que, por ejemplo, con la menor cantidad de palabras posible, ¿ok? Quiero que me digas lo mejor y lo más difícil de las siguientes cosas que te voy a decir. Yo te voy a decir el término y tú me vas a comentar lo mejor y lo más difícil con pocas palabras, específicamente con 5 palabras, ¿ok? Vamos en uno. ¿Cuál es la primera? Lo mejor y lo más difícil. ¿De quién? Lo mejor y lo más difícil. Ser padre. Ser padre. Bueno, lo mejor, evidentemente, no, voy a decirlo con 5 palabras. Lo mejor es la satisfacción de dejar tu legado. Y lo más difícil es criar a tus hijos con buenos valores. Ok. Hijo. ¿Cómo es? Hijo, varón. Ser hijo. Ah, ser hijo. Lo mejor y lo más difícil de ser hijo. Lo mejor de ser hijo. Ni siquiera hermano, es hijo. Bueno, lo mejor de ser hijo. Imagínate, lo mejor de ser hijo es poder tener la oportunidad de ayudar a tus padres. Okay. Lo más difícil es tener la oportunidad de ayudarlos, porque hay veces que lamentablemente a muchas personas se les puede a padres vivos o disfuncionales, pero sí, es eso, ayudar a los padres. Nada, lo de las 5 palabras está forzado, no, ¿sabes? Pero lo puedes explicar a tu manera. Yo creo que en 1 o 2 3 palabras, como algo quick, sí, como si estuvieras haciendo el cálculo mental, sería sí, no. O sea, eso lleva su pequeño development, su pequeño desarrollo. Lo mejor, bueno, un poco lo habíamos hablado, pero lo mejor y lo peor, lo mejor y lo más difícil de ser inmigrante hispano en los Estados Unidos, por ejemplo. Lo mejor es que llegas desde cero y eso te ayuda a saber que más abajo no puedes llegar y cruzas hacia adelante. Y lo más difícil también es eso, es llegar desde cero y decir, bueno, ahora ¿qué hago con mi vida? Tienes que darte cuenta rápido de lo que tienes que hacer, porque llegar a un lugar como Estados Unidos es como llegar, como te digo, es como que te pongan en tierra, pero si desde que te están poniendo en tierra tú no estás dándole a los pies, vas a llegar caminando, no tienes que llegar corriendo directamente, tratar de avanzar en esa para que no te agarre la autopista de La Rata. Ya, lo mejor y lo más difícil de ser esposo, de ser un partner sentimental de una persona. Bueno, lo mejor es el apoyo incondicional. Eso es lo mejor. Porque la verdad que, por ejemplo, el caso del emprendimiento es un camino muy difícil. Si no también. Incluso hay veces que es como cuando vas al gimnasio, como todo. Hay días que te levantas y tienes deseo de hacerlo, hay días que te levantas y no tienes ningún deseo de ser emprendedor. Pero ¿sabes qué? Tienes que hacerlo, porque es así. Y si tú no tienes a alguien al lado que te apoya cuando te ve que estás down, es mucho más difícil. Es mucho más difícil. Y lo más difícil es la convivencia, ¿no? Sobre todo cuando tienes hijos. Se pone complicado. Sí, se pone complicado, porque como tú puedes poder balancear todo, la carga de trabajo, la carga de ser esposo, la carga incluso de familiar, que le pasa factura a cada uno, porque hay que vivir el tiempo correctamente. Lo más difícil es planificarte, es balancear tu vida. Balancearlo, definitivamente. Por ahí va, ya ahora cambiando ahora el theme sería ¿cómo lograste? 3 cosas que te voy a contar. Un poco también para que sirva de inspiración y igual brevemente, sé que esto se puede prestar para una explicación. Antes que me digas eso, este podcast va dirigido a alguien en particular. ¿Quieres que alguna audiencia particular va dirigido? Sí, claro. Este podcast es nuestro tema general, o sea, tiene que ver con
con inspirar, motivar, compartir historias de fracasos y de éxitos para inspirar a inmigrantes hispanos en los Estados Unidos. Es nuestra audiencia, digamos, principal, pues a lograr su sueño americano, pues a simplemente a crecer en lo personal, profesionalmente. El dream, por eso el dream, ¿no? ¿Cómo lograste y qué enseñanza y qué aprendiste? Una o dos enseñanzas de lo siguiente. Tu primer empleo profesional, ese primer trabajo que estabas describiendo como programador, pues yo sé que hay una historia interesante ahí, pero brevemente, yo creo que es algo interesante para que la gente sepa. El primer trabajo aquí en los Estados Unidos como programador fue de los más difíciles que he podido conseguir. Desde entonces, de hecho, después de eso, yo creo que más nunca he tenido problemas consiguiendo trabajo. Este sí fue muy difícil, muy difícil. Recuerdo haber ido a fácilmente unas 30 entrevistas de trabajo. No recuerdo el número exacto, pero yo diría alrededor de 30 veces. Tuvieron que haberme dicho que no hasta que me dijeron que sí. Recuerdo haberme dado cuenta en mis entrevistas lo poco que sabía del nuevo sistema, porque no solamente uno como emprendedor, no solamente tiene que aprender acerca de lo que va a tu trabajo, sino tiene que saber a cómo hacer las preguntas correctamente, cómo comportarte en esa sociedad que apenas estás conociendo. Ahí me decían algunos términos que no entendía lo que me estaban diciendo. Y son términos de, vamos, es que yo cuando llegué a este país no sabía ni lo que era un credit card, no sabía que era una tarjeta de crédito, no sabía la diferencia entre crédito y débito, y me consideraba una persona inteligente y aún así no tenía ni idea. Hoy día me parece que ese junior evidentemente era muy ignorante, pero evidentemente tampoco puedo culparlo porque vivía en una sociedad donde nunca le enseñaron eso. Y entonces, ¿qué te quiero decir yo? El primer trabajo lo más difícil fue conseguir, fue muy difícil conseguirlo. Tuve que ir a 30, la forma que lo hice fue yendo a 30 fácilmente, mínimo, 30 entrevistas de trabajo que no solamente es de 10 minutos, no, time consuming, tienes que ir hasta el lugar. Fue difícil porque yo no manejaba en esta ciudad y tuve que agarrar un carro y por primera vez agarré un expressway cuando aquello no había teléfonos inteligentes. Entonces me recuerdo haber estado imprimiendo el lugar donde tenía que ir, donde tenía que agarrar, si agarra por la 57 Avenida, si no sé qué, y mirando un mapa como si fuese un mapa, como si fuese literalmente un extranjero, porque estaba llegando a un lugar donde no conocía nada. Y llegar a ese lugar y llegar en tiempo, con la ropa adecuada, con el verbo adecuado, con el idioma inglés, que es muy difícil, que yo no sabía nada cuando llegué a este país. Yo hice muchísimos disparates que ahora mismo ni me acuerdo. No sé si es por un problema de mecanismo de defensa que no me quiero contar, pero yo debo haber hecho una cantidad de disparates que no te puedo explicar. Cosas ridículas que tengo que haber hecho, que haber dicho, que no sé, no te puedo decir ahora mismo, pero vamos, súper. Me reía muchísimo. Si Junior aplicó a lugares, ¿sabes? Según lo que me contaron, que él no se acordaba que él había aplicado al último lugar donde yo trabajé. Me dijo, no, el trabajo con matemático, eso, no sé qué. Coño, él vino aquí, yo lo entrevisté, no sé qué. Estaba verde todavía. Lo más cómico. Me dijo un amigo que trabajaba conmigo tú sabes, en la última compañía que trabajé antes de Educop, y fue súper cómico. No, yo no sabía. Y aprendiste definitivamente el resilience y no rendiste. Tuviste que ir 30 veces, aplicar 30 veces para cogerlo. No, aplicó a muchas más probablemente. Tuvo aproximadamente, digamos, 30 entrevistas. Apliqué probablemente a 50, 100, no sé. Es lo que siempre hemos hablado, es un juego de números. O sea, tienes que hacerlo. O sea, ese nombre es muchas veces para que dé fruto en alguna. Muévete, muévelo, dale. Oye, ¿cómo ahorraste tus primeros $100,000? ¿Y qué aprendiste de ahí? Coño, esa no te la esperaba. Ahorrando fue esencialmente viviendo en un apartamento muy económico, ahorrando mucho porque controlando mis gastos. Controlar los gastos es esencial si tú quieres alcanzar lo que lo que se llama la libertad financiera, ¿no? Creo que Kiyosaki lo dice en su libro, la libertad, digamos, la riqueza la define en tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo puedes quedarte sin dinero? ¿Cuánto tiempo puedes quedarte sin dinero y aún así trabajar? Vivir, ¿no? ¿Cuánto tiempo puedes trabajar y aún así vivir? Y aún así vivir, no vivir como un homeless, sino vivir como tú quieres vivir, como tu estilo de vida. Al menos con un estilo mínimo de vida, ¿no? Que sin que morirte de hambre. Y yo me di cuenta de eso desde el principio. No sé si es también por la crianza que tuve, pero sí me di cuenta que por mucho que ganara, yo ganaba relativamente buen dinero para lo que gastaba. Desde que agarré mi primer trabajo a los 2 meses y algo de estar aquí en este país. Entonces yo recuerdo que me entraban X y yo gastaba Y era mucho menos que X. ¿Qué hacía yo? Buscaba la forma el resto tenía que guardarlo en mi cuenta de banco como inicio. Así fue como empecé a ahorrar. Después me di cuenta que el banco no es suficiente, que a veces tú lo pones en un banco y el interés es nada, entonces tienes que empezar a buscar opciones. Una de las cosas que hice es invertir en algunos negocios donde perdí mucho dinero. Llamé el Barroso, él sabe que los primeros $5,000 los perdí en un negocio que hicimos, pero fue muy interesante porque después, como mismo perdimos dinero, también hicimos dinero en otras cosas. Así que es cuestión de aprendizaje, ¿no? Es cuestión de aprendizaje. Te das cuenta que a veces en el banco no es suficiente. Pero como te digo, ese es el paso 2. El paso 1, evidentemente, es
ganar más de lo que gastas. Es el paso uno. Si no es porque tienes que ganar más o gastar menos, una de las dos. Pero hay que buscar esa forma que eso pueda maximizar. Y una vez que terminas de saber cuánto puedes gastar, tienes que ponerte, en mi caso, quizás venía en mi ADN, ¿no? Muchas personas quizás es muy difícil hacer esto porque hay personas que pueden tener, no sé, que les gusta comprar cosas compulsivamente, no sé, muchas cosas, ¿no? Yo sí aproveché la ventaja, si hay pocas ventajas de haber nacido en un país de tercer mundo y pobre como Cuba, es que como no tenías nada, tienes dos opciones. Acostumbrarte a querer tenerlo todo, para mí es un error. O, igual, un error para mí, no significa que para otra persona lo sea. Es muy personal. O, esencialmente, ver eso como una ventaja. Bueno, mira, no necesito tanto para vivir y voy por ese camino. ¿Qué es lo que verdaderamente? Y entonces lo más importante es ir buscando prioridades. Bueno, ¿cuáles son tus prioridades? Es ahorrar, pero también al mismo tiempo hay que divertirse. No sé, a mí, por ejemplo, a mí me gusta muchísimo ir a Europa. Entonces yo trato de buscar un budget para eso también. Porque eso es lo que me mueve. Eso es lo que hace que yo tenga quizás más ganas de ganar más dinero. Entonces, cuando tú ves, si tú crees que tú poniendo la ropa más cara te va a ayudar a ganar más dinero, o tener un carro mejor, te va a ayudar a ganar dinero, entonces yo sí lo justifico, lo veo bien. Si no, simplemente, como decimos nosotros, no se puede decir malas palabras, pero es como eso mismo mental. Sí. Vanity ahí medio, exacto. Entonces, yo creo que eso es saber quién tú eres, saber tus prioridades y vivir la vida como tú la quieres, pero al mismo tiempo sin dejar de hacer matemáticas. Es muy importante hacer las matemáticas de cuánto estás gastando y cuánto estás ganando. Para eso, rápido, ahora que estamos hablando de inversiones y se tocó el tema de las inversiones y la matemática, yo tenía una pregunta. Yo sé que estoy interrumpiendo los rapid questions. No. Pero solo un break. Hay uno de los, o sea, uno de mi hedge fund manager favorito es Jim Simmons, fundó Renaissance Technology, es un gran matemático, fundó la práctica del quant investing. Siendo Yusnier un matemático excepcional, yo quería saber cómo tú entiendes el investing en sentido general. ¿Tienes algún asset class favorito, una clase de activos favorito en lo que inviertas? ¿Haces stock picking? ¿Cuál es tu filosofía en cuanto a investing? Es que nunca he tenido una filosofía, digamos, la ha cambiado mucho, depende de los momentos. Por ejemplo, hace poco, en el año 2020, hacía mucho más daily trading. Ya no hago eso, para nada. Ahora es mucho buy and hold, es lo que hago ahora mismo. Todo depende del tiempo que tú le quieras dedicar. Pero cuando hago, por ejemplo, buy and hold, si empiezo a buscar stocks que tengan, desde el punto de vista matemático, sean interesantes. Digamos que ese es el primer filtro que yo paso. Y ya después que tú pasas ese filtro, tú empiezas a conocer un poco más esa compañía, qué noticias están ocurriendo alrededor de esa compañía. Pero para mí lo más importante es que tenga capacidad de crecimiento. Y ese es el filtro matemático que le paso a esas compañías. Si quieres te nombro un stock. No, un ejemplo, pero tú te refieres como a market cap, que el market cap que tienen es muy bajo con lo que realmente deberían de ser. Me refiero a los últimos 6 meses, un año, cómo esa compañía se está comportando. Estás viendo que hay un trend, no hay un trend. Hay una línea, en fin, la compañía está creciendo, no está creciendo. Sí, el soporte, un análisis fundamental. Un análisis fundamental de los últimos 6 meses, un año, algo así. Por ejemplo, haría, porque siempre, si te vas mucho más allá, no pierde relevancia, ¿no? Porque, por ejemplo, tiene que estar el mismo CEO, que no va a haber ningún cambio raro, que tú puedas saber qué pasó en la decisión de la compañía. Si tú ves que todo está relativamente constante para mitigar el riesgo. Ahora mismo United Healthcare, por ejemplo, ahora mismo sería... Una compañía que desde hace mucho tiempo es Snapchat, tiene un potencial inmenso y logró de $5 el share, está en 85, ahora bajó, está como en 12. Pero recuerdo, ahora estoy siguiendo Mattel, la superhéroe, y nada, estamos ahí. Ya te digo. Mattel es la de la Barbie, ¿no? La Barbie, sí, correcto. Toys, yeah. Esa no sé cuál es. Yuniel, ¿y cuál es tu asset class favorito? ¿Inviertes más en real estate, en stocks, en criptomoneda, en oro? ¿Cuál es tu asset class favorito? No, definitivamente stocks. Yo diría que es lo más así. No apenas invierto en real estate porque soy dueño de varias propiedades, pero la tengo con familiares viviendo en ellas. No es que esté ganando dinero con eso. Lo que hago esencialmente ya te digo, ya decía hace mucho tiempo que el banco no era el mejor lugar donde poner tu dinero, y lo que hago es que lo pongo en mis cuentas de stocks, y la parte más difícil siempre es ver cómo jugar con los taxes para poder hacerlo de una manera que puedas agarrar el dinero, maximizar el profit. Long term, bro. Let it grow. Vamos a seguir con los. Yo creo que el último. ¿Qué puedes hacer para ahorrar taxes?
Incluso las cosas que puedes hacer es crearte un Roth IRA. Un Roth IRA. Creo que es un Roth IRA desde una edad temprana. Creo que tienes un límite de hasta 7.000. 7.000 dólares ahora, sí. Ahora subió a 7.000. Y cuando te retires, que tengas no sé cuántos años, ya puede ser. Compound interest. Que seas millonario, ¿no? Evidentemente, para mí ese es el plan Z. El plan Z es ser millonario cuando tengas 60, ¿no? No sé qué. Exacto. El plan A, B y C es hacerlo ahora, ¿no? Exacto. Lo que estamos haciendo, lo que estamos luchando. No, y Y está tengo la cool, si suerte de tienes, que- está cool si tienes, no sé, 2 millones ahora, tener tal vez 2 más. O sea, ese Correcto, plan Z correcto. siempre está bien ahí. Correcto. El plan Z siempre es un buen... En ese caso ando yo, en ese caso ando Es yo. un por ahí buen, ando es yo. un buen, es un buen callback, es un buen callback. Oye, rapidito, ¿republicano o demócrata? Republicano. ¿Escuela Sin privada, escuela pública? Escuela privada, sin pensarlo. Y Matemático. muy interesante, y te voy a decir más, muy interesante, porque Y puedes comentar un poquito, lo que brevemente. vengo del sistema de escuela pública, pero he tenido la suerte de decidir por escuela privada y es abismal la diferencia. Evidentemente es un gasto más grande, quizás te afecte un poco tu libertad financiera, pero en mi caso mi prioridad son mis hijos Es una y inversión. yo quiero sacrificar mi libertad financiera con tal de que mis hijos tengan una mejor educación y evidentemente creo que la están teniendo donde la están teniendo hoy día. Están en una escuela muy, muy, muy espectacular en mi opinión. Matemático, profesor. Y disculpa comentar algo más. Lo que me gusta más también de escuelas privadas es que eres un poco más libre. Yo Ok. trato de hacer todo en la vida en pos de la libertad. Si hay algo que me quita mi libertad, cosas ridículas, me pongo hasta ridículo. Ahora tengo. Por eso no se vive en condominios. Espérate, te voy a decir una cosa loca ahora. Comentario más random. Mira, tengo un Santa Claus ahí que tengo que estar conectando y lo conecto y resulta que tengo por la noche aquí que me lo está desconectando porque hay que ahorrar electricidad. Digo, si son 3 kilos, primero que todo, si hay que ahorrar electricidad, ¿para qué tenemos un Santa Claus? Que eso está gastando ya. Pero si lo vamos a tenerlo pues, prendido las 24 horas del día. Vamos a dejarlo que sea libre Santa Claus. Claro, Esto está contando de cuándo apagarlo y cuándo encenderlo. No. Si puede, quítate esas cosas para que dedique ese tiempo esa energía a otras cosas que son más interesantes. Ya, el tema de escuela privada contra pública se presta para un debate interesante, pero estoy contigo. En fin, al final es un problema también de budget en muchos casos, ¿no? Pero todo lo que has explicado es súper válido. Que me has contado dos veces, la tercera. Matemático, profesor o emprendedor. ¿Qué te sientes más? Yo creo que soy más profesor. Soy más profesor. Educador, digamos. Enseñarle algo aquí. No tiene que ser matemática. Exacto. Bueno, soy el que cuando mis hijos me están preguntando, papi, tal cosa, yo soy y le explico, intento explicarle. ¿Qué papel tiene esa educación ahora mismo? Como ese rol de educador que tienes en la vida también con tus hijos, ¿cómo lo ves? Porque sé que lo haces mucho. Es que el educador que tengo en mí siempre está prestando atención a lo que están haciendo ellos. O casi siempre, ¿no? Trato de prestar atención a lo que están haciendo ellos. Mi hijo, por ejemplo, tiene una habilidad en matemática también, parecida a la mía. Y cada vez que él me dice cosas, yo trato de entender qué es lo que está diciendo él, por qué lo está diciendo así. Y cuando mi hija también me dice una cosa, igual, trato de buscar la conexión entre lo que aprendió en la escuela y la vida. Siempre he estado pendiente de eso. Por ejemplo, el otro día mi hijo ya se sabe, me decía, papi, 12 tiene 1, tiene 2, tiene 3, tiene 4, tiene 6, tiene 12. Los Y divisores. decía, papi, es divisible. Entonces yo intenté explicarle que eso se llama divisible. Que los factores de 12 son 1, 2, 3, 4, 6 y 12. Y muy interesante, porque tiene 3 años nada más. Tiene 3 años. Pero ya el tipo empieza a ver conceptos muy interesantes que el otro día estábamos en el zoológico y vio como 12 calabazas casualmente. Me decía, mira papi, mira, 12 calabazas. Y cuando me fijé, no eran 12 calabazas, sí, eran 12, pero eran 3 grupos de 4. Es decir, que él pudo identificar que 3 grupos de 4 es 4 por 3, que es igual a 12. Entonces, yo me quedo maravillado con esa forma que tiene. Entonces, según su nivel, yo trato de explicarle un poco más. Un poco más. Y yo trato de hacerle explícito lo que él dice, para que él entienda, y evidentemente lo entiende, porque lo hace. ¿Prefieres? El niño es demasiado adelantado, Sí. un genio, bro. Nos encanta Sí, verlo no, hacer esas cosas. William está duro. escapado. Óyeme, en términos ya, cambiando un poquito, ¿prefieres el jazz o la música de reparto? Reparto all the way. Pero, hay veces que ya se desafecta también. Sí, es Estás verdad. ahí en New Pasa Orleans, la vida, pasa la vida. Shakira, Últimamente estoy más de reparto. estás más repartido. La sangre cubana no se puede negar.
Yo soy mucho de... A mí uno de mis artistas favoritos es Willy Chirino. Si tú me pones Willy Chirino, ahí sí también estoy salsa. Me encanta la salsa. Ahora hicimos un concierto de Willy Chirino con León y la vuelta. Casi todas sus canciones, si no, fácilmente me las sé de la A a la Z. Y... Sabina o Arjona. No, Sabina all the way. Arjona, soy anti-Arjona. Ahora mismo me declaro anti-Arjona. ¿Tú te sientes mango o mandarina? No, mango, todo el tiempo. Pero dime una donde pueda contestar la segunda. Cada vez que me dices la primera, es como que la primera que me dices es la que voy a contestar. Ok. ¿Duolingo o Educop? Educado, evidentemente, sin pensarlo. Está muy fácil esa pregunta. Palomero, ¿tú tienes alguna mejor? Porque Educop no solamente aprendes idioma, aprendes de todo de manera más fácil y divertida. Yuniel, ¿arriba o abajo? Arriba o abajo. Depende, papi, por arriba no me ¿Dentro o para adentro? Sí. Arriba, porque depende de quién esté abajo también, ¿no? Pero bueno, sí. Ay, mi madre, no, esto se está viendo. Elo, ¿tienes alguna otra por ahí? Como Ya decía el tiraron médico. todo el relajo. Mira, como decía el médico, aquí hay que estar arriba de la bola, Arriba de la bola, exacto. Y la bola correcta. Óyeme, ya para terminar un poquito serio. Cuéntame, y hablando un poco de los hijos, de la educación y del legado, 2 o 3 habilidades que tú sientes que quisieras aprender todavía, o quisieras aprender más, y crees que tus hijos debieran aprender lo más pronto posible en la vida, y que todas las personas que quieren de alguna manera crecer y avanzar y construir una mejor vida para su futuro, deberían saber. 2 o 3 habilidades prácticas. Voy a buscar un libro. Lo tengo aquí en la esquina. Dale. Qué bien eso de que los libros sean siempre la referencia. La verdad que Sí, bro, ¿no? Y por eso los tengo. yo todavía conservo mi hábito de filólogo. Ahora mismo compro y acumulo más libros de los que leo, pero tengo la esperanza. Tengo un amigo que me recomendó este libro que se estaba leyendo un audiolibro, pero yo dije, nada, yo no soy de audiolibro, yo soy de libro físico. Mira si lo reconoces, Carlos. Never Split the Yo sé que lo Difference. estoy leyendo también, bro. De Gris, sí. Sí, Está duro. mira, las cosas que yo quiero aprender yo y que me gustaría que mis hijos también supieran. La primera, a pesar de que puede ser que haya mejorado con respecto a antes, yo siento que hay mucho por mejorar. La habilidad de comunicación. Es vital para mí que sea lo que sea que hagas en la vida, tienes que aprender a comunicarte. Comunicarte desde el punto de vista profesional es muy importante, evidentemente, pero desde el punto de vista incluso personal lo es, quizás hasta más. Pero ¿cómo vas a comunicar con tus hijos, con tus padres, con tu esposa, esposo, o lo que sea? Es muy importante saber comunicarse. Es muy importante comunicarse de manera clara, ¿no? Yo digo que el inglés incluso es un idioma mucho más fácil de comunicarse que el español. Nosotros a veces, no sé si es un problema cultural, quizás los cubanos en particular, tenemos una tendencia de decir las cosas, pero al final no sé, ¿qué me dijiste? Por fin, ¿decidiste A o decidiste B? Porque me dijiste, no me contestaste la pregunta, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido los americanos son mucho más on the point, y quizás pensando en inglés puede ser una forma de hacerlo, pero bueno, en fin, quiero aprender mucho más el poder de la comunicación. Y evidentemente, como poder de la comunicación está esto, el poder de la negociación, ¿no? De poder negociar cuando quieres construir algo, el poder de la persuasión, ¿no? De persuadir a alguien. Entonces, hablando de persuasión, evidentemente eso es algo que te puede ayudar, por ejemplo, si tienes un background en ventas. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de ser emprendedor, una de las cosas que tienen que ser, una de las cosas quizás más importantes para mí, para lo que yo pienso, es saber vender. Tienes que saber vender. Para mí es muy importante saber vender. Ya sea vender una idea, vender un ideal, vender las ganas de trabajar en un proyecto, lo que sea que tengas que vender. Tu sueño, tienes que saber venderlo. Exacto. Entonces, es muy importante, evidentemente, un libro como este, un libro que te enseñe cómo ser más persuasivo con las personas que quizás no vean tu sueño, o al mismo tiempo ser flexible, porque a lo mejor es que tu sueño no es el que es, también, ¿no? Y te ayuda a hacer, yo creo que una mezcla entre eso, entre mucha inteligencia emocional, que es muy importante, y ser un buen comunicador, y ser un buen vendedor de historias. Un storyteller, como se dice. Un storyteller, exacto. Yo creo que esas Yo no tres pudiera estar más- son yo un no pudiera estar combo. más de Son acuerdo un contigo. combo. Yo creo que es un complemento perfecto para lograr todo en la vida. De hecho, yo siempre he dicho, no me lo inventé yo, lo leí en algún lugar, no me recuerdo dónde, que desde que tú te levantes estás vendiendo algo. O sea, tú te estás vendiendo a ti, estás vendiendo algo a tu esposa, estás vendiendo algo a tus hijos, estás tratando de negociar. La vida se trata de eso. Obviamente, no es el único skill que necesitas para ser exitoso, pero es uno muy importante.
y hay quien viene con eso por default y hay otra gente que tiene que aprenderlo. Y eso es algo que también tú lo mencionaste y es algo que yo me voy a ocupar de que mis hijos lo entiendan y lo aprendan. Porque yo veo mucha gente que pasa mucho trabajo, porque a lo mejor te quiere decir, no sé, te quiero, y no son capaces de poder transmitirlo. O decir, no me gusta esto, y no lo pueden transmitir. Entonces se frustran, se sienten mal, se meten en un cascarón. Y eso es lo principal. O sea, tienes que aprender a comunicarte, a vender y a ser tú. O sea, desde el punto de vista con los demás. Es bien importante, muy bueno. Y si se lo puedes transmitir a tus hijos, brother, que lo entiendan en una edad temprana, sería espectacular. Te digo, todos tenemos que aprender, todo el mundo tiene que aprender. Yo no he leído Never Split the Difference, pero a partir de aquí lo voy a leer de seguro. Hay uno buenísimo que me encanta a mí con respecto a esos temas que se llama How to Win Friends and Influence People de Dale. Wow, eso lo tengo ahí también. Que, Sí, ese que está trata un bestseller. muchísimo sobre el arte. Sí, exacto. Un bestseller de comunicación, el arte de la oratoria, de Yes. conocimiento, de venta. Exacto. Estoy por leérmelo en estos días, porque de hecho en el último libro que me leí que de Naval Ravikant, de Angel Lise, fundador de Angel Lise, un tipo súper duro, matemático, filósofo, ahí habla mucho, casualmente él lo estaba hablando con nuestro amigo y cofundador también, Yamel, que de la importancia de ir a por quality versus quantity con respecto a la lectura. Cuando tú te sientes que eres un lector, ¿sabes? Que te gusta mucho la lectura y estás ya, digamos, comprometido con eso y lo deseas hacer, pues que no te cojas tanta lucha con leer tantos libros y no tengas shame ni miedo en abandonar un libro después del tercer capítulo si ya o bien no te gustó o ya agarraste la idea esencial, ¿no? Eso me parece una idea súper importante, porque a veces uno está como, oh, no, como cuenta de forma negativa los libros que no termina, ¿no? Pero no, digo, ¿sabes? Ya por aquí, de tanto que he leído, sé de qué va esto, me leí quizás una historia nueva, aprendí un concepto slightly different, ya es enough, ¿no? Y por otra parte hablaba de la importancia de leer varias veces libros que pueden ser bien impactantes en tu vida y aprender y adueñarte de esos conceptos y de alguna manera impregnarlos más todavía en tu día a día, en tus valores, en tu top of mind, en tus pensamientos, etcétera, ¿no? Y definitivamente eso se traduce en cómo vives la vida y tu outcome, hopefully, ¿no? Entonces, yo creo que también es súper válido. Esos tres valores me encantan. Sí, sí. Le podemos dar un consejo también a las personas que nos escuchen. Sí, claro. Y con eso terminamos casi. Lo que hemos hablado del tiempo. Para mí, el tiempo es el currency principal que tenemos nosotros. Muchas personas estarán de acuerdo conmigo, otras quizás no, pero yo creo que una buena cantidad, si no la mayoría, estaría de acuerdo con eso. Entonces, es muy importante no solamente respetar tu tiempo, sino también respetar el tiempo de los demás. Una de las cosas que yo he notado en muchas personas es que incluso en mí también lo he notado, uno tiene que ser consistente. No sé, si quieres ponerte fuerte o saludable, tienes que ir al gimnasio todos los días. Si quieres aprender más, tienes que leer más todos los días, tienes que aprender algo todos los días. No significa ir a la escuela, significa aprender. Si es ir a la escuela o si es tú por tu cuenta, eso es lo que significa. Otra cosa muy importante, el tiempo de los demás muy importante. El tiempo de los demás muy importante. Si tú dices que vas a estar ahí a las 6 de la tarde, no puedes estar a las 6 y 5 de la tarde, tienes que estar a las 6. Porque así, si estás a las 7, estás mucho peor. Te digo porque nosotros, por ejemplo, los cubanos tenemos esa tendencia de llegar tarde a los lugares, somos Q on time, no sé qué. Y eso también forma parte, yo sé que es cultural, pero al mismo tiempo es una cosa negativa a la hora de ser un emprendedor, a la hora de hacer todas esas cosas, porque si así haces con las cosas que incluso que te divierten, lo puedes hacer con las cosas que no son tan divertidas. Como por ejemplo tener que estar haciendo este trabajo tan tedioso para ganar menos $1,000 o ganar no sé cuántos miles de dólares. Pero como es tedioso, lo voy a dejar en vez de las 6 de la tarde, lo voy a terminar a las 10 de la noche. Y cuando vienes a ver, quedas mal con muchas personas, haces las cosas mal. Entonces, yo creo que la primera clave a veces es cosas tan sencillas como que ponte metas pequeñas si quieres. No tiene que ser una meta, super meta grande. Como tú dices, hay que estar leyendo 15 libros. Léete uno solo. Pero léete en una semana, o no sé. No te metas un año entero tratando de leerte 40 libros y nunca te leíste ninguno. Entonces, eso. Tenemos mucho concepto del tiempo. El concepto del tiempo no lo tenemos bien claro. El tiempo es un minuto, dura 60 segundos. Tienes que saber que esto es un segundo. Y tener un reloj interno que te diga, bueno, lo que hay que hacer es esto, lo que hay que hacer es moverse a este ritmo para poder lograr esto que estás tratando de conseguir para noviembre 30, no sé, lo invento. Entonces es muy importante tener siempre esas metas claras y al mismo tiempo cumplirlas, no llegar tarde de ningún lado, cumplir las metas que te propongas, porque eso te va dando confianza en ti mismo, en que puedes lograrlo. Cuando vienes a ver, push your limits y ahí es donde logras ser excel, porque en realidad es que todos queremos ser millonarios, queremos tener libertad financiera, queremos tener de todo, pero en realidad es que no es un juego de suma cero, pero sí es casi que un juego de suma cero, en el sentido de que para que haya personas
que pueden estar por encima de las posibilidades de otros, tiene que haber otras que estén por debajo de las posibilidades. Entonces, al final sí hay una competencia. Y para tú poder ser parte de esa competencia y irte ganador de esa competencia, tienes que hacer cosas mejores que los demás. La buena noticia es que no todo el mundo está haciendo eso. Una buena minoría están tomándose el tiempo muy poco en serio. Pues si yo creo que a veces con tomarse el tiempo en serio, ya eres un ganador. Vas a ser un ganador. Y ese es mi consejo que hay para muchas personas. Nice, bro. Gracias. Eso está buenísimo. Yo creo que con eso podemos terminar, Súper chicos. válido. Ya, sí, tremendo consejo para terminar. Oye, ha Entonces, sido, exacto, tomen el tiempo en serio que no estamos jugando. Óyeme, ha sido tremendo placer tenerte por acá, mi hermano. Sabes que te quiero mucho y bueno, es tremendo orgullo tenerte como amigo. Y yo sé que este podcast le va a servir a muchísima gente, va a conocer un poco más de tu historia, la idea era un poco, además de los récords y de un poco de tu trayectoria, conocer un poco más al ser humano que está por detrás de los récords y esa mente brillante, porque eres un gran ser humano con un corazón enorme que lo sé yo y los que te conocemos lo saben y queríamos de alguna manera portray eso en este espacito de nosotros, que es de amigos, familia y un poquito más, pero que seguramente le va a servir a mucho. Así que nada, gracias una vez más por estar aquí. Gracias por tu tiempo. Fue gastado de una buena forma. Sé que va a impactar a mucha gente. Ojalá así sea y tenga un retorno casi que ilimitado. Así que un ROI. Ya sé que va a ser el podcast mejor visto con un invitado. Es más primero. y te puedes encargar de eso, de compartirlo en todos lados para que todo el mundo lo vea. Sí, comparte. Y no te canses de compartir, dale. Nada, gracias y sabes igual que te queremos mucho y te agradecemos tu tiempo. Y en mi parte, o sea, desde mi punto de vista particular, nos encanta que gente, sobre todo tan talentosa como tú, los demás lo puedan ver como son, como gente normal. Porque, por ejemplo, a mí mismo, cuando no te conocía tan de cerca, uno se preguntará, no, este tipo está todo el tiempo calculando, este tipo es como es. Y al final se dan cuenta que, desde mi punto de vista, que eres un tipo brillante, pero que al final eres una persona y que tienes los mismos miedos, tienes las mismas inseguridades, probablemente que todo el mundo. Lo único que trabajas más fuerte que los demás para lograrlo. Y eso es lo que importa. Gracias por compartirlo con nosotros. Muchas gracias a ustedes por darme este espacio para poder desnudar mi alma. Este espacio terapéutico. Dale, guys, nos vemos. Thank you. Nos vemos, guys. Bye.